Muy buenos días, estimados hermanos de la parroquia San Roque de Surco. Les agradezco por la invitación para poder compartir con ustedes esta reflexión y espero nos ayude en este contexto de retiro. Vamos a hablar acerca de esta importante bienaventuranza que aparece en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que la consideramos como la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Esta palabra que sale de la boca de Jesús nos puede sorprender, pero en esa aparente contradicción encontramos un mensaje profundo, por supuesto que sabe a salvación. En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículo 15, hay una pregunta que le hace Jesús a María Magdalena, que va muy temprano para poder terminar de embalsamar el cuerpo del Señor. No encuentra ahí el cuerpo de Cristo y se pone llorosa, triste, melancólica, no sabe qué hacer porque está vacío el sepulcro y la piedra está retirada del lugar. Y en eso se le va a aparecer unos ángeles y le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Pero después se le aparece el mismo Cristo y le hace exactamente la misma pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Y creo que es una pregunta que en este contexto de reflexión de la bienaventuranza conviene que nos hagamos también cada uno de nosotros. Fulano de tal, fulana de tal, ¿por qué lloras? Y creo que es la ocasión como para poder pensar en nuestras lágrimas, porque no siempre las lágrimas que salen de nuestros ojos van a encajar dentro de lo que el Señor nos quiere decir, recibirán consuelo. Porque a veces nuestras lágrimas resultan ser egoístas y verdaderamente expresan ese amor propio desordenado, y esto no nos conduce más que a un simple desahogo y por supuesto no trae tan a cuento para nuestro crecimiento. Sin embargo, a pesar de todo, estas lágrimas egoístas como que son expresión de que estamos en un límite, que de ahí para adelante tenemos que tomar decisiones, porque llevan como al borde a nuestros sentimientos. Pero si continuamos revisando desde esta perspectiva, desde las lágrimas egoístas, vamos a ver que cuántas veces lloramos por nuestro orgullo, porque tenemos rabia, porque a veces experimentamos que nuestra imagen se rompe o se fractura o se ve afectada porque han hablado mal de nosotros, o porque no nos han comprendido, o porque no nos han tratado bien, o porque no hemos sido correspondidos. Pero ahí está, en el fondo, ese yo todavía bastante latente, y esas lágrimas tampoco nos van a dar el consuelo que nos ha ofrecido Cristo. Nos experimentamos muchas veces que no lloramos tanto por la desgracia de los demás, sino por nuestro yo, cuando se ha herido el orgullo, o a veces lloramos por capricho, porque nos parecemos a esos niños berrinchosos que, porque no les quieren dar gusto, se molestan, hacen su rabieta, patalean y están pues fastidiados, porque en el fondo hay mucho egoísmo. Y cuántas personas no han madurado en ese sentido y siguen esa dirección del llanto por capricho. O a veces hay personas que lloran porque están manipulando. Esa máquina de manipuleo se activa y empiezan a llorar para condicionar las decisiones o las actitudes de las otras personas. Esas lágrimas tampoco nos traen, por supuesto, para nada ese consuelo que ha ofrecido Cristo. Vamos a ver que otras veces lloramos también
porque nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros recursos personales y fracasamos, no damos la talla, no podemos vencer el reto que tenemos al frente. Y en este sentido, tenemos un buen ejemplo en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 22 de San Lucas, y también se encuentra en el capítulo 26, versículo 75 del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver cómo dice aquí que Pedro lloró amargamente. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús estaba en la última cena, en esa sobremesa, le dice, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dice, yo jamás te voy a negar, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, eso nunca va a pasar. Estaba apoyado en sus propias fuerzas. Y cuando termina de negarlo, bajo juramento inclusive, el Señor lo miró y Pedro se puso a llorar amargamente. ¿Por qué lloraba Pedro? ¿Por las desgracias que le había ocurrido a Cristo? No, porque se había fracturado por dentro, porque sus fuerzas no le dieron para cumplir su palabra. En el fondo lloraba porque todavía era egoísta, porque aún su fe estaba muy pobre y él se sintió muy mal consigo mismo. Eso fue como el origen del llanto, porque él traicionó a su maestro. No lloraba por lo que le pasaba a Cristo, que debería ser lo ideal, pero no llegaba a esa altura. Sus fuerzas no le daban a Pedro. ¿Cuántas veces también nosotros lloramos por las respuestas que nos dan otras personas, que tenemos expectativa de ellas? Y esas respuestas no nos satisfacen, no nos agradan, y entonces porque en el fondo creemos que merecemos que nos traten de otra forma. Y eso evidentemente que nos hace sufrir, nos hace llorar. Entonces vamos a ver que en este contexto las lágrimas son como una alerta que nos avisa que el alma está mostrando algo que está fallando y deberíamos poner atención en este sentido. Y por supuesto, poner atención significa mirar, discernir con cierto detenimiento para tomar decisiones, para darnos cuenta de que hay fallas allí. No puedo seguir por este camino de mi egoísmo. ¿Me hace daño? ¿Hago daño? ¿No soy feliz? ¿Me amargo la vida de los demás? Tengo que tomar una decisión. No puedo seguir así. Miren cómo cuando derramamos lágrimas y somos capaces de reconocer que estamos fallando, eso es como renovar nuestro universo interior personal y a partir de ahí vamos a comenzar a ver las cosas de otra forma, con otra intención, con otra finalidad. Por eso conviene en este sentido recapacitar, decidir en estos contextos, no simplemente quedarnos en un desahogo y ya, sigo para adelante igual, ya tengo más capacidad para poder llenar el saco. No vayamos en esa dirección. Hay lágrimas también que se producen como consecuencia de una corrección que nos han hecho o de un conflicto que hemos tenido con alguien y nos duele porque nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Es como que si estuvieran cercenando algo nuestro, nos afecta y eso produce dolor, por supuesto. Pero tras un tiempo, esas lágrimas, ese dolor, ese sufrimiento se convierte en bendición porque nos ayuda a cortar con aquello que nos han corregido, nos ayuda a darnos cuenta de que estamos equivocados y que no podemos seguir así, aunque nos hayan hecho mal la corrección, pero empezamos a mirar el fondo, no la forma, y nuestro cambio se va efectuando poco a poco para bien, por supuesto. También lloramos por el sufrimiento, por la muerte de alguna persona que nosotros estimamos, porque la queremos, nos duele saber que se ha muerto o saber que está padeciendo una enfermedad dolorosa.
Y entonces, en ese contexto de sufrimiento o de duelo, ¿cómo nos lleva, si hay una reflexión saludable, a valorar, a reconocer el valor que tiene la vida, que se está acabando o lentamente o que ya se acabó? Entonces nos lleva a recapacitar que nuestra vida es limitada, que vamos a caducar, que llegará nuestro fin aquí en este mundo. Entonces uno valora más el regalo del Señor. Esas lágrimas sí son buenas, por supuesto, y nos ayudan, porque cuando las derramamos, sí vamos a encontrar por ahí el consuelo del Señor. Hay, decía el Papa Francisco también en una de sus audiencias, que hay lágrimas que salen por nuestros pecados, por ese reconocer que hemos ofendido a Dios y también hemos ofendido al prójimo, que hemos ocasionado el mal, que hemos ofendido a alguien. Y entonces también reconocemos que pudimos haber hecho algo bueno, pero no lo hicimos, nos faltó fuerzas, perdimos la oportunidad y eso nos hace sentir mal, porque reconocemos con todo esto que hemos sido desleales a Dios, que no le hemos respondido con fidelidad. Y entonces este dolor que se produce a consecuencia del reconocimiento de lo que hemos fallado, dice el Papa, es un don de Dios, y es cierto. Y esto sí, hay que dejarle que actúe el Espíritu con más amplitud y profundidad para que nos lleve a una conversión sincera. Y estas lágrimas sí que nos traen salvación, sí que van a encontrar respuesta y tendremos el consuelo de parte del Señor. Cuando revisamos el Evangelio, vamos a poder apreciar claramente que Jesús lloró 3 veces. 3 veces ha salido lágrimas de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Veamos esas 3 veces, aunque sea de una manera, diríamos, ligera por el factor tiempo. Por ejemplo, vemos a Jesús que está llorando antes de hacer ese ingreso triunfal a la ciudad de Jerusalén, cuando lo van a recibir con palmas, ponen sus capas en el piso como alfombra y lo aclaman Hosana al Hijo de David. El Señor, antes de entrar en la ciudad, la mira y se pone a llorar y dice unas expresiones tiernas: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero no has querido. Ahí está en Lucas 19:41, el Señor llorando. Y vemos que dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra en ti, porque no reconociste el momento de la visita de tu Señor. Y es cierto, llora porque Jesús, porque no lo han recibido. No, no tanto eso. El motivo de su llanto, lo que hace que sus sentimientos se expresen, es que no ha podido llegar la salvación a ellos por su terquedad, por su obstinación, por esa ignorancia de los jefes que cerraron la puerta al reino de los cielos. Es decir, no recibieron salvación, y eso a Jesús le duele, porque sabe que se van a perder, que no los puede salvar, no porque Él no quiere, sino porque ellos no quieren, porque se cierran. Y ese contemplar la desgracia del pueblo es lo que le saca las lágrimas a Jesús. Por tanto, Jesús no está pensando en Él, está pensando en el bien de los demás, y ese sufrimiento que es consecuencia de esa desgracia, porque no recibieron la salvación, sí le hace condoler, le hace estremecer, sus entrañas se le remueven y el Señor derrama esas lágrimas por su pueblo. Vemos también otra vez cómo Jesús llora en el capítulo 11, versículo 35 del Evangelio de San Juan. Vemos aquí que Jesús, ante la muerte de Lázaro, llora. Lo recibió su hermana María, después Marta, hermanas de Lázaro, y le reclaman a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
sin embargo, seguimos creyendo en ti. Y el Señor le dice, ¿dónde lo han enterrado? Y le dice, allá, le indican el lugar, se van a una comitiva y obviamente al ver la tumba, María y Marta se ponen a llorar. Hay dos motivos por los cuales ellas lloran. El principal es porque se ha muerto su hermano, es lógico, están de duelo. Pero el otro motivo es esa impotencia al ver ahí a Jesús que no ha hecho nada aparentemente, que no ha venido a tiempo, demasiado tarde, ya no podemos hacer nada. Y ese dolor de poder aceptar esa realidad, de cómo entender por qué no vino Jesús, hace sufrir mucho y lloran. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Él se pone a llorar. ¿Y por qué? Porque le duele también ver a su amigo muerto en el sepulcro, pero le duele también ver las lágrimas de sus amigas. El Señor aquí, con este llanto, vamos a ver que entra en comunión con ellas. Es el sufrimiento el que le ha conectado a ellas. No es un hombre seco o de corazón de piedra, duro o entre comillas fuerte, no le pasa nada. Sí le afecta, le toca la fibra al Señor, le conmueve, le conduele y llora, se solidariza con ellas. Tiene ese sentimiento tan bonito. Es como decirles a ellas en este contexto de comunión en el dolor, te acompaño en el sentimiento. Lo que tú sientes, yo también lo siento. Lo experimento, lo vivo, me solidarizo contigo. Hay ese demostrar la compasión, la misericordia de Dios en este gesto tan humano de llorar ante las lágrimas de sus amigas. Y el Señor no va a dejarlas ahí simplemente en ese llanto que es ya de suyo hermoso porque es acompañar en el sentimiento, ¿no? Por eso una de las formas de expresar y creo que es muy prudente y tiene bastante sentido esta forma de expresar el pésame cuando vamos a un velorio, ¿no? Te acompaño en el sentimiento. Es decir, lo que tú sientes y te duele, a mí también lo siento y me duele, porque eres mi amigo, porque estamos unidos en el dolor. Entonces, esto es lo que el Señor expresó aquí. Y otra vez vemos ahí que el centro o el motivo de sus lágrimas de Cristo no es Él, es su amigo Lázaro que está muerto y son las hermanas de Lázaro que están sufriendo. Esas lágrimas son las que el Señor enmarca dentro de este contexto de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Y efectivamente, el Señor vamos a ver que no solamente Él se consoló porque se desahogó y expresó el sentimiento, sino que dio un consuelo recontra eficaz y poderoso, porque va a resucitar a Lázaro, lo levantará de la tumba por la fe de estas hermanas y lo entrega vivo, lo entrega sano y hacen una fiesta y cambia de la tristeza al baile, al banquete, a la alegría. Eso es el consuelo que reciben esta familia por la fe. ¿Ya? Y vemos también el otro momento en que Cristo llora y bastante, hasta el punto de sudar sangre, en el capítulo 22, sobre todo el versículo 44, cómo el Señor se siente compungido, prácticamente derrotado, diríamos, entre comillas, porque está tirado en el piso, está sangrando, está llorando. ¿Y cuál es el motivo de su llanto? Es los pecadores y esa sed que tiene él de salvarlos, pero sabiendo que muchos no quieren recibir la salvación, ni la van a valorar, ni les importa. Eso le hace sufrir mucho al Señor porque ve que les va a ir mal por ese camino. Entonces el centro de atención está en ellos. Las lágrimas que brotan son por ellos.
si nos ponemos a comparar el dolor que ha sufrido Cristo en la cruz, las atrocidades, las humillaciones, no son nada para Él comparados con el ver cómo sufre la persona por su terquedad, por su capricho, por cerrarse, por ese egoísmo recalcitrante. Esto sí que le hace sufrir muchísimo al Señor. Y por eso llora hasta el punto de sudar sangre. Aquí vemos cómo Jesús ama, cómo no se centra en Él, sino que sale de Él y se da a los demás. Y ya quisiera compartir con ustedes este último punto que me parece interesante, que es una reflexión que hizo Santo Tomás de Aquino y que me parece muy ilustrativa. Este hombre que sabía sintetizar bien las cosas y organizarlas para una mejor comprensión. Él dice así que hay 3 grupos de llanto que nos van a traer consuelo y nos van a hacer vivir, experimentar la bienaventuranza de Jesús. El primer grupo es el dolor por los propios pecados y también el de los demás. Entonces, cuando nosotros lloramos porque reconocemos que hemos ofendido a Dios, que hemos maltratado a nuestro prójimo, que le hemos hecho daño, que hay consecuencias, nos la quedamos en decir, ay, ¿qué hice? Pobrecito la otra persona. No, me duele, me afecta, me siento mal, quiero reparar de alguna forma. Ese llanto sí es el que nos lleva a recibir consuelo, a tener esperanza, a experimentar la paz, a sentir esa bienaventuranza en nuestro propio ser. Y por supuesto, cuando vemos la desgracia de los demás, cuando tenemos ese contacto cercano con el sufrimiento y el dolor de los otros y nos conmueve, no simplemente como un sentimentalismo, sino vamos a acompañar, además de orar, ¿qué podemos hacer por ti? Estamos ahí, nos duele, inclusive podemos hacer hasta penitencia por ellos. Ese es otro momento en que podemos recibir consuelo y podemos recibir esta bienaventuranza en nuestra propia persona, en nuestro interior, en ese mundo espiritual que cada uno de nosotros poseemos. Entonces, por ahí va el camino correcto. Y miren un ejemplo muy bonito que tenemos aquí en el Evangelio de San Juan también, cuando esa mujer pecadora, ¿no? Jesús estaba siendo invitado por un fariseo llamado Simón, entra una mujer pecadora, se pone a llorar por sus pecados, lava los pies de Jesús con sus lágrimas, se los seca con sus cabellos y el Señor va a concluir: a quien mucho se le perdonó, mucho amor demuestra. Y es cierto, ella se sintió pecadora, me imagino fastidiada por las habladurías de la gente, pero se arrepintió, enrumbó su vida por otro camino, el Señor la perdonó. Y ese llanto de arrepentimiento, de reconocimiento de sus fallos, de sus pecados, le llevó a experimentar la inmensa alegría del perdón de Dios y de la salvación. Entonces, los pecados se lloran en la penitencia para poder obtener esa esperanza, salvación, consuelo, serenidad, paz de parte de Dios. Ese es el primer grupo que podemos observar que trae consuelo. El segundo grupo es el dolor por el destierro de estar en camino y todavía no llegar a la vida eterna. Este es un dolor, estas son unas lágrimas que le salen ya a la gente que va avanzada en el camino de la vida espiritual, no a cualquiera. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la persona que avanza en este camino experimenta como ese anhelo profundo de decir, ¿cuándo voy a ver el rostro de Dios? Ya las cosas de este mundo no me satisfacen, no me llenan. No encuentro tanto sentido ni en la comida, ni en la bebida, ni en los espectáculos, nada. No me llena el corazón más que Dios. Entonces hay ese anhelo de decir, ¿cuándo voy a llegar a ti, Señor? ¿No? Teresa de Ávila, decía,
que esta vida es como una mala noche en una mala posada, pero quiero estar ya en la casa. Entonces, ese dolor, esa lágrima de decir, ¿cuándo, Señor, veré tu rostro? Hasta el punto de decir Teresa de Ávila, me muero porque no me muero. O sea, ya quiero estar, no porque desprecie esta vida, sino porque quiero estar contigo, Señor. Quiero estar en en tu presencia, contemplando tu rostro. Entonces, ese anhelar, esas lágrimas, porque decir, ya quiero estar contigo, no malinterpretemos esto, no tiene nada que ver con el ser opuesto a esto, no. Es ese anhelo de decir, quiero ver tu rostro. Yo amo la vida, pero la vida con mayúsculas, que es estar contigo. Ese que derrama lágrimas, que dice, anhelo estar contigo, Señor, ese es el que experimenta esa sensación de consuelo, de paz, de bienaventuranza. Y también el tercer grupo que vemos aquí, que es el dolor por la pasión de Cristo, ese unir nuestras lágrimas a las lágrimas de Cristo. Qué bonito es esto. También nos enseñaron los santos en este sentido, por ejemplo, San Francisco de Asís o San Pío de Petrelcina, cómo Francisco de Asís va a tener tanta apertura que el Señor no solamente comparte con él la alegría, la paz, las virtudes, sino que comparte lo que a él más le afectó, que es el sufrimiento de la cruz. Y por eso recibió Francisco los estigmas, esas llagas en los pies, en las manos, en el costado, que le hacían sufrir tanto y llorar muchísimo de dolor espiritual y dolor físico, y sangraba constantemente. Los dos santos, tanto Francisco como San Pío de Petrelcina, experimentaron ese dolor tan intenso que lo ha hecho llorar, ya casi morir de dolor. Ese es cuando se va al Señor, recibe en medio de ese sufrimiento un consuelo inmenso. La bienaventuranza está mucho más intensa allí, porque es el compartir más profundo con Cristo. Y en este sentido también San Pablo, no cabe duda, que es uno de los santos privilegiados, porque también ha padecido mucho por Cristo. Y por eso va a decir, yo completo en mi carne lo que le falta al cuerpo de Cristo, al padecer del cuerpo de Cristo. Y por eso ofrecía los palos que le daban, las contradicciones de sus paisanos judíos, soportó el naufragio, las cárceles, los juicios, las amenazas, las indirectas, las directas de su pueblo judío, que lo despreciaba a muerte, quería matarlo. Sin embargo, San Pablo, muy contento, vivía en sus tribulaciones porque recibía el consuelo y la bienaventuranza que se hacía realidad en su persona, porque la palabra del Señor se cumple. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Hermanos, espero que esta pequeña y sencilla reflexión contribuya en parte para la profundización en el conocimiento de esta propuesta de Cristo tan hermosa, tan difícil también al mismo tiempo, pero que nos lleva a la salvación. Muchas bendiciones a ustedes. Sigan reflexionando, sigan meditando en torno a algún punto que les haya llamado la atención, que nos cuestionemos, que pidamos al Señor el don de lágrimas, sobre todo por nuestro arrepentimiento de haber pecado, como expresión del arrepentimiento que hemos pecado, para pedir perdón a Dios y volver a la comunión con Él. Muchas bendiciones, muchas gracias.